rebelde, era un niño muy rebelde. La vida está llena de muchos vacíos. Y yo sentía vacío. Esa mujer que estaba con las manos cruzadas, de repente empezó a saltar y a hablar en lengua. Dios les bendiga, estamos en el 5º episodio de su podcast de vida y estamos muy contentos de que nos puedan visualizar a través de este medio. Tenemos hoy un invitado muy especial para nosotros, nuestro pastor, y queremos que él se presente, pero antes quisiera decirles que, como dice el eslogan de este podcast, queremos inyectar vida a través de este testimonio que nos va a contar nuestro pastor en unos momentos más. Pero vamos a dejar que él se presente, pastor. Amén, pues Jesús les bendiga, hermanos. Soy el pastor Francisco Estrada. Estamos pastoreando aquí en Ramos Arizpe, en la iglesia Tabernáculo de Vida. También estamos pastoreando allá en Saltillo, en la iglesia del Dios Viviente. Y también allá en Huachichil, hermanos, allá en Arteaga, en la iglesia también Casa de Dios y Puerta a los Cielos. Y estamos muy contentos de estar en este podcast de vida y yo sé que es de mucha bendición. Hemos visto algunos podcasts donde los hermanos han testificado y yo sé que ha sido de mucha bendición para todos aquellos que nos están escuchando y pues Dios los bendiga. Amén, y pues esperamos que es muy seguramente y así va a ser, que este podcast pues también va a ser de bendición para alguien más. Y antes que nada, pastor, ha estado pastoreando 3 iglesias en los últimos meses, pero quisiéramos también saber, como con todos los hermanos, antes de su vida, queremos que nos cuente cómo era su vida, cómo llegó al camino de Dios, cómo llegó al ministerio. Entonces, pero vamos parte por parte. Amén, amén. Entonces, pastor, si nos puede contar quién era el pastor Francisco Estrada anteriormente. Bueno, anteriormente, hermano, de llegar al camino del Señor, antes de llegar al camino del Señor, pues, hermano, yo llegué y me afirmé en el Señor a la edad de 18 años. A la edad de 18 años fue como yo me afirmé ya en el Señor. Al Señor lo conocí desde niño, pero bueno, pues las pasiones, el mundo, la carne, hay cosas que a veces uno no, en esa edad no lo toma tan firme, tan a pecho, ¿verdad? Al menos eso me pasó a mí. Y bueno, pues anduve vagando allí en el mundo. Y bueno, pues hermano Chucho, antes de llegar al camino del Señor, pues era un joven que pues tenía una pasión muy fuerte en cuestión del deporte. Era muy deportista yo, era un hombre que me gustaba mucho el deporte, practicaba el deporte, me gustaba mucho jugar fútbol. Entonces ahí estaba mi pasión, ahí estaba mi idolatría, se puede decir. Estaba toda mi identidad, toda mi pasión, todo lo que yo era estaba ahí en el deporte, en el fútbol. Practicaba otros deportes, pero era más la pasión del fútbol. Entonces lo practiqué siendo jovencito. Anteriormente, siendo también un niño, era un niño muy inquieto, muy hiperactivo. Tus papás nos conocieron, nos criamos en el barrio que se llama Oceanía. En ese barrio nos criamos. Éramos un grupo de niños muy traviesos ahí que jugábamos fútbol, que cada noche nos juntábamos a jugar en esa cuadra. Y era un niño muy inquieto, muy hiperactivo, muy inquieto. Y eso trajo consecuencias también muy vergonzosas y muy también, hermano, el ser hiperactivo, el ser muy rebelde. Era un niño muy rebelde porque pues trajo consecuencias muy tristes, a la vez también muy difíciles para mi madre, porque pues mi madre, al ver que era muy hiperactivo y que no me detenía, pues mi madre pues me tenía que dar unas nalgadas, unos golpes, hermano. Pero gracias a Dios por la vida de mi madre, de que Amén. pues nos ayudó, esa disciplina nos ayudó, y le doy gracias a Dios que Dios usó a mi madre para hacer ahorita ¿quién soy? O sea, la disciplina que mi madre impuso a mi vida, quizá no la entendí, pero le doy gracias a Dios por ello, hermano. Amén. Pastor, ¿habrá alguna experiencia que usted lo haya marcado de niño o de joven antes de llegar al camino de Dios, que ahorita se acuerde, que diga usted, esto lo viví y me acuerdo porque
aún ahorita me ha ayudado o me ayudó mucho? Pues como te digo, la disciplina de mi madre fue muy fuerte, fue muy férrea la disciplina de mi madre, que en el momento no lo entiende uno, en el momento no entiende esa disciplina, pero me ha ayudado hasta el día de hoy, me ha ayudado en mi vida, me ha ayudado en mi caminar, me ha ayudado en todas las facetas de mi vida y eso me ha ayudado bastante. Como te digo, era un niño muy hiperactivo, de la escuela me corrieron, tuve problemas con la maestra y ya no me aceptaron, perdón, pero, pero todas esas cosas fueron marcando un carácter en mi vida, fueron marcando una identidad en mi vida y todo eso no lo canalicé para algo mal, sino que eso me sirvió para ser más fuerte a la vida, para ser más fuerte en las cosas que venían y que estaban en contra. Yo decía, mi madre me ayudó a forjar un carácter fuerte. Y una de las cosas que también me impactó de niño, hermano Chucho, fue que los hermanos, la Iglesia Pentecostal Unida de México, hacía unas tremendas campañas ahí en la Oceanía. Y había un mover del Espíritu Santo tan grande y tan hermoso. En la Que placita. en la plaza, exactamente, en la plaza a un lado de la cuadra donde vivíamos, era un mover, eran unas carpas que ponían en aquel entonces, y yo estaba niño y yo veía cómo la gente recibía el Espíritu Santo, cómo mis hermanas recibían el Espíritu Santo, y yo veía cómo ellas llegaban a la casa y eso me marcaba, que ellas hablaban en lenguas, que ellas estaban gozosas, que ellas estaban llenas de Dios y yo de niño pues yo veía esa experiencia, también llegué a sentirlo, pero no fui lleno. Había niños ahí que yo veía que iban y que fueron llenos, amén, como había un amigo que no sé si te acuerdas de él, de Gus, de Gustavo, el Gus, él fue lleno del Espíritu Santo en una de esas campañas y yo como que le agarré un celillo a él porque yo decía, él lo recibió y yo no he recibido nada y como un niño hiperactivo pues yo siempre le echaba carrilla, como dicen allá, pero no era tanto el que yo le echara carrilla, era yo sentía que él tenía algo que yo no tenía. Ese tipo de celos. Exactamente, él tenía algo que yo no tenía y eso me hacía, no lo sé, tener envidia, tener un celo y a veces lo trataba mal o le echaba carrilla. En aquel entonces estaban los chiquillos, yo no sé si Gus todavía se acuerda de esa experiencia, pero es una experiencia que lo marca y yo creo que ahí está en su corazón y fue una de las experiencias, hermano, que me marcaron. También recuerdo, mi madre nos llevaba de niños allá a la Morelos y yo recuerdo culto, recuerdo el templo, recuerdo el bautisterio, o sea, hay muchos recuerdos y eso me hizo que yo a la edad de 18 años yo regresara a la iglesia, porque es una semilla que Dios deja. Y una semilla no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía, la palabra ahí está. Y yo creo que produce en determinado tiempo, produce y eso me pasó a mí. Y qué importante, pastor, es llevar a los niños a los servicios. Sí, amén. Porque aunque los vemos jugando y los vemos distraídos a nuestro parecer, sí, y como dice usted, o sea, pueden llegar a tener esa experiencia con el Señor y pues usted después de años después sigue recordando esa experiencia como tal. Y qué importante es traerlos al camino de Dios, aunque anden ahí jugando y haciendo, pero a veces, yo creo que a veces se les queda marcado más que a uno. Entonces, qué bonito que usted desde niño a lo mejor tuvo esa experiencia, como dice, a lo mejor no fue lleno, pero le sirvió y hoy pues lo vemos como ya todo un pastor. Y pastor, también déjeme preguntarle, ¿cuánto tiempo, si se puede decir, cuánto tiempo llevó no sé, de aquella experiencia a los 18 años? Pues bueno, de niño pues tenía yo creo que unos 5 años, o no lo recuerdo bien, ¿verdad? No recuerdo bien de cuántos años tenía, pero llegué a los 18 años, como te digo, a afirmarme porque había una semillita. Yo sabía que había un Dios que se sentía, un Dios que existe, un Dios que es de verdad, un Dios que es espíritu, y ese espíritu nunca me dejó, siempre estuvo ahí en mi corazón, siempre estuvo esa palabra, esa semilla, que siempre estuvo incómodo, aunque yo estuve en el mundo,
yo estaba incómodo dentro de mí porque había una semilla, que el Señor había dejado ahí en mi mente y en mi corazón. Entonces, no lo sé, hermano Chucho, que tanto el lapso, sí tengo muy bonitos recuerdos de haber aprendido de niño. Muchas veces mi mamá tenía una disciplina muy férrea y gracias a Dios, como te digo, por ello, porque aún nos mandaba a mi hermana Fátima y a mí a cultos. Había una iglesia en la que no sé si todavía esté, parece que todavía está, en lo que es Abasolo, y no recuerdo la otra, si es Lerdo, una iglesia trinitaria, una iglesia en la cual creo que era bautista, no recuerdo bien, y nos mandaba mi mamá en la combi, estaban unos chiquillos, y nosotros nos íbamos, y ahí fue donde yo aprendí a aprenderme todos los libros de la Biblia, ahí nos enseñaron, y eso me emocionaba, o sea, eso me emocionaba porque yo los aprendí. Wow. Era un sótano donde se hacía la escuela dominical y a mí me encantaba ir porque era un sótano, nos metían, era una experiencia, o sea, vivir en un sótano, vivir la experiencia en un sótano, de niño porque pues nunca había visto un sótano. Yo recuerdo que ahí en la colonia hacíamos casitas, ahí a un lado del Pastor Alberto, donde está la hermana viviendo, la hermana Isabel, era un baldío enfrente de tu casa, Sí, sí. y nosotros hacíamos pozos y hacíamos casitas en el pozo y arriba poníamos maromas. Bueno, era una experiencia muy bonita llegar a la iglesia y que nos metieran a un sótano a los niños, y ahí era una aventura, era una aventura muy bonita. Eso me gustaba, eso impactaba mi vida, y eso me ayudó mucho en la vida espiritual para poderme afirmar a la edad de los 18 años, a la edad de los 18 años. Algunos hermanos, pastor, han explicado, la hermana Nidia, la hermana Cristina, hermano Marco, la hermana Gaby, sobre esa experiencia que los llevó a tomar la decisión de estar en el camino del Señor. ¿A usted qué experiencia lo llevó a tomar esa decisión de decir, quiero ir? Algunos no sé, algunos dicen, pues el pecado ya está muy, muy sobre mí, ya no lo soportaba. Pero ¿a usted qué le pasó? Fíjate que, hermano Chucho, la vida está llena de muchos vacíos. Amén. Y yo sentía vacíos, yo sentía vacíos dentro de mí, vacíos en mi corazón, vacíos que nada ni nadie los podía llenar. Entonces yo sentía vacíos dentro de mí, muchos vacíos donde mis padres, donde la familia, donde el deporte, donde quizá las novias que pude haber tenido, que no eran muchas, ¿verdad? O sea, esos vacíos nadie las podía llenar, o sea, nadie podía llenar esos vacíos. Yo tenía grandes vacíos en mi corazón, y esos vacíos tratas de llenarlos con cosas. Sí probé drogas, pero no fue que yo me sumergí en ellas. Probé alcohol, sí, alguna vez probé alcohol, pero no me sumergí en ellos. Mi vida eran mis amigos, mi vida era el deporte. Entonces, esos vacíos yo traté de llenarlos con mis amigos y en el fútbol, pero no lo podía llenar. O sea, yo jugaba, me encantaba jugar, y ahí como que ese vacío lo llenas, ¿verdad? Temporalmente. Y como que eso es tu pasión y eso es tu todo, pero ya cuando se acaba la euforia, pues ya se acabó, y sigue estando el vacío, Sí, y sigue estando el vacío del odio, porque hay vacíos que provocan odio dentro de nosotros, odio hacia mis padres, hacia mis hermanos, hacia toda la vida, porque es un vacío que es tan fuerte, que tantas emociones empiezan a fluir dentro de ti. Entonces, son vacíos tan fuertes que, pues, hermano, que nada lo podía llenar. Ahora, pues, como te digo, había una semillita, y siempre Dios tiene propósitos. Amén. Dios siempre tiene propósitos. Algo detonó en mí que había algo tremendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando tenía los 18 años, yo trabajé en un expendio de vinos y licores ahí con el chino, con Sergio. Entonces ahí yo trabajé, y trabajé desde niño. Entonces él pues me enseñó muchas cosas de la vida, y de la vida pues que hay, ¿verdad? Ahí conocí vicios, ahí conocí muchas cosas, y gracias a Dios que Dios me guardó, Dios me ayudó en medio de ello. O sea, Sergio en una parte
también me ayudó a crecer y a madurar, pero en lo que es lo físico, que es lo material. Entonces ahí conocí muchas cosas. A la corta edad conocí un mundo de maldad, un mundo lleno y gobernado por el enemigo. Entonces era un mundo del cual pues lleno de alcohol, lleno de drogas, lleno de sexualidad y de muchas cosas. Y pues sí fue un mundo en el cual yo aprendí a vivir una vida secular, pero había vacíos y estaba la semilla, había Amén. ese temor, o sea, vacíos y ese temor, o sea, es algo que es muy hermoso a la vez, porque hay un vacío, pero también hay un temor y algo te está empujando a que busques a Dios, a que busques más allá. Sí, amén. Y eso detonó. Increíblemente llegó a trabajar ahí una hermana que venía de Toluca, que es la hermana Lupita. Amén. Hermana Lupita. Sí, amén. La hermana Lupita Bernal. Bernal. Sí, la hermana Lupita Bernal. Ella llegó a trabajar al expendio. Y nos sigue, por cierto. Ajá, Dios la bendiga, hermana Lupita. Ella llegó a trabajar al expendio. Amén. Ella llegó a trabajar donde yo trabajaba, donde estaba joven. Entonces empezamos a platicar, ella me animaba, la hermana Lupita. Y bueno, pues, hermano Chucho, cómo Dios trabaja, ¿no? O sea, uno dice, un lugar donde un cristiano no Donde hay pudiera estar. vicios y Exactamente, donde no pudiera estar, que es algo, pues, no bueno, ¿verdad? No santo se pudiera Sí, hacer amén. así. Nosotros que conocemos la palabra del Señor. Entonces, pero Dios tenía un propósito ahí, Dios tenía un propósito, llegó la hermana Lupita, empezamos a platicar y bueno, me invitó a la iglesia, Yo vine por un interés propio también. Sí, había una persona que también, una joven que me gustaba, se puede decir así. Yo decía, pues yo llego y pues me gusta fulana de tal, o me gusta esa persona, me gusta y bueno, pues como joven había un sentimiento, ¿verdad? Y yo creo que Dios usó todas estas cosas para que yo viniera al camino del Señor, que yo viniera hacia Él, movía ese sentimiento. Y yo recuerdo que la primera vez que yo llegué a la iglesia, hermano, como ya había tenido una experiencia, como ya sabía quién era Dios, no, haz de cuenta que yo solamente entré por la puerta de la iglesia y sentí algo que me tumbó las rodillas. Amén. Y era Dios. Sí, Yo lo amén. sentí. Ahí cambió mi vida. Y qué difícil es llegar aún a los 18 años al camino del Señor, pastor, porque como dice usted está rodeado de vicios, de placeres, de muchas cosas, de pecado, y qué difícil es llegar al camino de Dios así. Yo creo que no cualquiera llegaría si no es que Dios lo saca de ahí. Y como dice usted, una persona que va y que lo invita a la iglesia, o sea, yo creo que para nuestra mente no checa porque pues es una vida llena de pecado y luego llega la invitación a la iglesia y es donde yo creo que ya Dios pues ya tenía el plan hecho, Así es. pero aún así, qué difícil es llegar a los 18 años, pastor. Fíjate, hermano Chucho, que ahorita tú decías algo muy importante. Lo importante que es que los niños vengan. Ujú. Si tú te das cuenta que hay muchos niños que vienen a la iglesia que son invitados por los mismos niños y que sus papás no vienen. Sí, amén. ¿Sí te has dado cuenta? Amén. Simplemente en días anteriores nos pasó una experiencia. Leita, estábamos aquí en el templo y Leita invitó a dos amiguitos de aquí, vecinos de aquí del templo, que viven enfrente, y los niños vinieron. Y ellos dijeron, vamos a saludar al padre, al padrecito, ¿sí los escucharon? Sí, sí, sí. Pero me dio risa, ¿verdad? Vamos a saludar al padrecito. Llegaron y me abrazaron. Y la niña dijo, pastor, ¿no, padrecito? Pastor. Entonces, pero eso es, hermano, donde yo creo que es donde Dios siembra una semilla. Amén. Donde Dios siembra, como Dios es sabio, que trae a niños a la iglesia, siembra una semilla que se va a quedar ahí, que a lo mejor en el tiempo los padres no vienen, no están, los niños no están, pero hay algo que dejó Dios ahí. Sí, amén. Hay algo que cayó, hay algo que quizá el hombre olvidamos, pero Dios no. Sí, amén. Entonces, en mi caso, pues había lapsos en los cuales te olvidas, había lapsos en los cuales andas en el mundo, Ujú. pero hay lapsos en los cuales dices, no, Dios ahí está. Los vacíos que Está, existen. y Dios está ahí, o sea, Dios está ahí, Dios obra. Amén. Y llega a la iglesia, pastor, y
¿Cuál fue su primera experiencia? Porque todos tenemos alguna experiencia personal con el Señor que es la que marca nuestro camino y decir, ya de plano le sirvo al Señor y de aquí para adelante. ¿Cuál fue esa experiencia personal que usted tuvo? Como te comento, la experiencia de venir a la iglesia, conocí a Dios, sabía, porque desde niño pues me introdujeron en esto, en la sana doctrina, reconocía el Espíritu de Dios. Cuando llego y siento la presencia de Dios, porque la sentí, no fui sellado en ese momento con el Espíritu Santo, no fui lleno del Espíritu Santo, pero yo sentí las primicias del Espíritu Santo. Caí de rodillas ahí en la Morelos y yo sentí la presencia de Dios, yo sentí algo, yo sentí una convicción de arrepentimiento, yo sentí una convicción de servirle a Dios, sentí una convicción en mi vida de decir, esto lo necesito, yo necesito esto. Y eso cambió mi vida, sí la cambió, porque en ese momento yo llegué, ese primer día que yo llegué a la iglesia, que fue un domingo, yo ya no fui a trabajar ya después. Yo llegué con Sergio y le dije, ya no puedo venir a trabajar, ya no puedo. O sea, mi vida ya es diferente. Estamos haciendo mal al vender esto, hacer lo otro. Sergio muy amable me dijo, no, está bien, es tu vida, le testifiqué y dijo, no, pues no es mi momento, es tu vida, adelante, qué bueno que te sientes así. Y bueno, pues le di las gracias, me dio las gracias también Sergio, muy amable, yo siendo un jovencito y siendo él una persona ya mayor, o sea, nos entendimos muy bien, salí de ahí, pero desde ahí, pues Dios cambió mi vida, o sea, puso Dios una Amén. convicción, fue tan fuerte el Espíritu de Dios en mi vida, fue tan fuerte. Y como pastor, como todo pues cristiano, como todo pentecostal, este, nos gusta alabar al Señor, nos Sí. gusta danzarle a Dios, nos gusta cantarle, nos gusta, todos tienen una identidad dentro de la iglesia. ¿Cómo era usted dentro de la iglesia, ya estando en la iglesia? Porque pues uno a veces llega nuevo y llega pues así como eh, tranquilo ahí. ¿Cómo era usted en la iglesia, pastor? Fíjate que hubo una pasión tan grande en Dios, en mi vida, que, que quise darle todo a Dios, o sea, fue una pasión tan grande que mis emociones y todo se lo di a Dios. Dije, Señor, aquí estoy y lo entregué todo a Dios, se lo entregué todo. A mí me gustaba y todavía me gusta danzar, pero no, en aquel entonces pues tenía muchos kilos menos, hermano. Tenía muchos kilos menos, entonces muchos recuerdan y me dicen, es que usted danzaba bastante y esto y le gustaba. Realmente a mí me gustaba alabar a Dios. Es más, hermano, yo ponía música y en las noches, hasta en la cama, yo andaba danzando en la cama, me movía y danzaba, porque era tan fuerte la pasión que yo sentía para con Dios, que eso me llevaba a querer más, a sentir más, a apasionarme más de Dios. Tuve unas experiencias muy, muy hermosas en ese primer amor, como le llamamos, en ese primer amor. Mano, tuve unas experiencias muy, muy gratificantes que marcaron también mi vida, porque también como eres una persona con mucha pasión y con mucha emoción y con mucho impacto emocional Amén. y estás alabando a Dios, también eres muy sensible a las luchas y a las pruebas. En un ratito estás arriba y un ratito estás abajo, Amén. estás en una euforia, en una pasión muy fuerte con Dios, pero de repente también viene la prueba, viene la lucha, viene el enemigo, viene la carne y ¡pum! También. Te Entonces, tumba. nuestras vidas, mi vida en lo particular, sí fue afectada en esos picos y de repente estar bien fortalecido y de sentir la presencia de Dios, a estar hasta lo más fondo, hasta lo más bajo de desánimo, de no querer ir a la iglesia, de fallarle a Dios. Entonces, va uno ahí buscando y lo hermoso de todo es de que uno puede tener pruebas y puede bajarse, pero Dios siempre va a estar ahí. Amén. Dios siempre va a estar ahí para podernos levantar y podernos sostener. Entonces, eso ha sido. Amén. Quisiera que le dejara un mensaje corto, pastor, ahorita que toca ese tema, porque es muy cierto. Tenemos ahorita juventud en la iglesia que a lo mejor está en esos momentos, arriba y luego abajo, arriba y luego abajo.
¿Qué consejo les podría dar a ellos, pastor? Yo creo que siempre, siempre, hermano, el consejo mayor para la juventud es siempre oír la voz de Dios, siempre oír la voz de Dios, no importa en qué pico te encuentres, siempre escucha la voz de Dios y déjate ayudar, porque siempre va a haber gente que va a quererte ayudar, siempre va a haber gente que va a querer ayudar tu vida, que va a querer bendecir tu vida, que siempre va a querer orar por ti. Amén. En la vida Dios siempre va a poner gente que te aprecia, que te ama, que va a buscar lo mejor de ti, que va a buscar que te ayude. Siempre déjate ayudar, joven, siempre déjate animar, Amén. siempre déjate que alguien ore por tu vida. Eso es lo que pasa. Siempre conéctate con gente que sea de bendición para ti. Amén. Eso me ayudó mucho, juntarme con gente. El distrito estaba lleno, hermano, de una juventud bien fuerte, de una juventud poderosa. Las hijas del hermano Jesse, la hermana Vero, la hermana Nati, la hermana Jessica, eran unas mujeres de oración, de mucha bendición, de mucha bendición. Estaba el hermano Hugo, el hermano Edgar, o sea, había mucha gente que tenía mucha bendición. El hermano Moisés Guisa, el hermano Adán Guisa, o sea, éramos un grupo de jóvenes que realmente teníamos contacto, teníamos bendición, nos comunicábamos mucho con cartas. Yo tengo muchas cartas de ellos, hermano, muchas cartas, todavía las conservo. No había celulares, Sí, o sea, no había para mensajearnos, y nos mensajeábamos por cartas, y todo eso lo guardo. tenían esa pasión. Sí, sí, hermano, es que era una juventud donde nos juntábamos, donde orábamos, donde nos apasionábamos, donde nos animábamos, donde orábamos, o sea, había una conectividad en la oración. Yo creo que eso es lo que hoy necesitamos. Sí, es verdad, ¿verdad? Hay que animarnos, pero también hay que orar, o sea, hay que estar orando, porque la oración ayuda mucho, la oración ayuda bastante. Y las hermanas, por ejemplo, en Monclova, veía que ellas estaban orando, mandaban las cartas, estamos orando, Mano Morseguizan en Veracruz, estamos orando, o sea, había esa conexión, pero había esa oración. Amén. Había esa oración. Entonces éramos una juventud muy apasionada, pero también había mucha oración, mucha oración en esa juventud. Hoy en día, pues el enemigo, pues se puede decir que ganó ciertas batallas, pero no la guerra, porque algunos ¿cómo le podemos decir, hermano? De esa época, de esa generación, exactamente, ahorita están batallando, no están, pero yo sé que van a regresar. Porque es algo que Dios... Como decía usted, está la semilla. Está la semilla. Está la semilla. Entonces, de esa generación vemos que algunos no están, pero van a regresar. Amén. Porque es una promesa de parte de Dios. Ahora, regresando un poco a mi testimonio de cómo llegué a los 18, también fue algo muy hermoso, hermano, porque pues yo era apasionado al fútbol. Y todavía cuando llego, pues había cierta pasión en el fútbol. Y la primera convención se hizo en Guadalajara, Jalisco. Amén. Y pues yo le voy a las Chivas. Yo le voy a las Chivas. Entonces cuando me dijeron que iba a ser en Guadalajara, hermano, pues dije, pues el estadio y esto y el equipo y hasta me llevé mi playera a las Chivas. Tenía mi playera a las Chivas, me la llevé y mi intención era el estadio, y mi intención era ir a ver, conocer. Esa era su visión. Guadalajara, sí. Pero Dios tenía más, hermano, Dios tenía más. Dios ahí me selló con el Espíritu Santo y ahí fui bautizado en el nombre de Jesús. Ahí fui bautizado en el nombre de Jesús. Allí en la convención de Guadalajara en el 98, ahí fui bautizado en el nombre de Jesús. Tuve una visión, Dios me dio una visión. No, fue algo bien hermoso. Ahí sí padecí antes de ser bautizado, tuve una guerra, tuve una lucha, padecí. Mi pastor Alberto Mendoza, sufriendo porque lo hice sufrir como oveja y sufriendo el pastor porque yo ya quería venirme para Saltillo. O sea, fue una lucha muy grande que tuve allá sin saber que Dios tenía un galardón, una bendición. Amén. Que tenía el sello del Espíritu Santo para mi vida. Ahí lo recibí. No me oí hablar en lenguas porque no me oí hablar en lenguas. No me oí y eso como que trajo una duda a mi vida. Trajo una duda, porque todos decían, lo recibiste. Y yo recuerdo que fui renovado, fue una renovación
en mi vida, en mi entendimiento. Se vino diferente esa Sí, yo convención. muy diferente. O sea, ya había experimentado el arrepentimiento, el cambio del arrepentimiento al llegar a la iglesia. Ahora estaba experimentando al recibir el Espíritu Santo un cambio mayor. Amén. Porque vas de gloria en gloria. Sí, Dios amén. te va transformando, Dios va transformando tu vida acorde a cómo tú vas caminando con Él. Amén. Entonces sufrí un cambio, sentí un cambio. Cuando yo llegué a la iglesia sentí un cambio porque hubo arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, sí hay. Cuando tú te arrepientes con Dios, no te arrepientes en ti mismo, porque hay diferente arrepentimiento. Un arrepentimiento que solamente te sientes compungido, no es un arrepentimiento que te va a llevar a un cambio. Dios quiere que haga un arrepentimiento donde te sientes compungido, pero también donde te sientas afectado de cambiar de dirección, porque ese es el arrepentimiento. Entonces, cuando hay un arrepentimiento verdadero, estás compungido, pero también sientes la necesidad de cambiar tu mente y tu corazón de dirección, Dios cambia, hermano. Entonces yo lo sentí y luego lo sentí en la convención cuando recibí el Espíritu Santo y fue un cambio, hermano. Fue el plus. Sí, fue el plus. Y luego fui bautizado, pues más, completamente hermano. O sea, salvo. O sea, ¿cómo va Dios? El Señor no se equivoca cuando Él dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu. Cada paso, hermano, cada cosa que Dios pone, arrepentimiento, bautismo y llenura del Espíritu Santo, son cambios, son niveles, cambios diferentes. Amén. En tu vida. Y ahorita analizando, pastor, como decía, llegó a la iglesia en su primer día de iglesia y como comentaba ahorita, se arrepiente y no sé cuánto tiempo más dure para llegar a esa convención, pero disfrutó el arrepentimiento, si se puede decir así. Así es. Disfrutó el Espíritu Santo. Disfrutó la salvación en el bautismo en agua. Así es. ¿Y qué diferencia hay, pastor, en cuando, como usted, como su experiencia esa, a cuando solamente alguien es salvo por la euforia? Sí. Por la euforia que, estamos danzando, estamos aquí, acá, y me sentí bien con ellos, déjame bautizo. Entonces, a veces, a lo mejor el enemigo ataca por ahí porque no hay un arrepentimiento genuino, como dice usted, el ser humano no cambia y se bautiza, y qué difícil es eso. Yo creo que todo está en la necesidad que tú tienes de tener a Dios, porque vuelvo a decirte, vacíos, vacíos. Y tú tienes tanta necesidad de tener a Dios en tu vida, que cada proceso y cada nivel, se puede decir, hermano, o cada paso de salvación que Dios pone, trae cosas en tu vida que es como un rompecabezas donde Dios se va formando dentro de ti. Dios va formando una salvación, una vida nueva, sí, una vida nueva dentro de ti, y lo vas disfrutando. Ahora no pasaron muchos meses cuando yo fui a esa convención de Guadalajara de que yo sentí ese arrepentimiento. Dios nos bendijo con esa convención en pocos meses. O sea, fue en pocos meses. O sea, todo lo disfruté en pocos meses, hermano. Y luego llego de la convención, hermano Chucho, y yo busco el hablar en lengua, yo busco la evidencia. Porque no se había escuchado. Porque yo no me había escuchado. Entonces yo busco y le digo, Señor, yo quiero escucharme, yo quiero tener esa experiencia, yo anhelo tenerla. Entonces en la iglesia no había músicos, amén, con el pastor Alberto en la iglesia del Dios Viviente, allá en Saltillo no había músicos, y yo tenía el deseo de tocar, la batería, yo anhelaba tocar la batería. Entonces no había músicos y el pastor tenía una batería ahí, tenía muchos instrumentos el pastor por fe, que nadie tocaba, pero ahí estaban por fe. Y le pedí la batería al pastor, me la puedo llevar a la casa. Y me la llevé a mi casa con mis papás y estaba yo tocando la batería. Cuando yo la estaba tocando, yo sentí tanto la presencia de Dios, hermano. Yo sentí la presencia de Dios. Un fuego me abrazó, un fuego lo sentí. En ese momento estaba mi hermana, Saraí estaba pequeña, y mi sobrina Zulema estaban ahí.
y estaban cantando ellas, estaban cantando conmigo, estaban pequeñas, yo estaba tocando y ellas estaban cantando, yo estaba cantando y estaba tocando, la presencia de Dios me llenó y mi lugar de oración era la azotea, mano, era la azotea, yo me sentía con libertad, yo me sentía, me subía a la azotea y fastidié un poco a mis padres porque mi papá gritó y ya cállense y mucho ruido porque pues con la batería, tanto ruido y sin sentido y luego, pero nosotros yo sentía, mis sobrinas sentían. Cuando yo me subo y digo, ¿saben qué? Le digo a mi sobrina y a mi hermana, ¿saben qué? Yo necesito ir a orar a la azotea. Yo me subí a la azotea, levanté mis manos y empecé a orar y le dije al Señor, Señor, yo quiero hablar en lengua, yo quiero tener la evidencia de hablar en lengua, llena mi vida. Hermano, no pasó tantos minutos, fue rápido. En un instante yo sentí un fuego que bajó desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Un fuego grande que me abrazó, que lo sentí, hermano, en todo mi cuerpo. Y empecé a hablar en lenguas, 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 empecé a llenarme. Pero oí una voz, hermano, que me dijo, tú, hermana, no has sido llena del poder del Espíritu Santo, no has sido llena y quiero llenarla. Yo oí esa voz. De repente yo brinqué, hermano, yo brinqué hacia el otro piso porque estaba en un tercer piso, brinqué al segundo piso, hermano, de lo emocionado, fue tanta mi euforia que ya no estaba mi sobrina. Cómo Dios no se equivoca, porque habló de mi hermana, no habló de mi sobrina cuando eran dos. Amén. Y mi sobrina se había ido, se la había llevado mi hermana, y cuando yo oro por mi hermana Saraí y pongo manos, yo no sabía de imponer manos, yo no sabía que es más, yo no sabía si podía poner manos o no, yo no sabía nada, lo único que fui que puse manos por inercia, hermano, amén, por naturaleza, sí, puse las manos sobre ella y ella empezó a hablar en lenguas, ella empezó a hablar en lenguas y empezó a hablar en lenguas y empezó a hablar después y decir, me siento nueva, siento que floto, me siento nueva. Y empezó a decirme, vi algo, y decía, tuvo una visión de una paloma que estaba en un cuarto, decía ella, ya lo describió como un cuarto, y estaba oscuro ese cuarto, y de repente se abrieron las puertas grandes de ese cuarto, y la paloma salió volando, y ella chiquilla me decía esa descripción, y fue la manera en que Dios la selló. Yo no estaba tan contento con ella porque era tanta euforia con eso que mi pastor, pues tú sabes, vivía casas más abajo, sí, y la llevé y le dije, pastor, fuimos sellados, mi hermana fue sellada con el Espíritu Santo, y bueno, la llevé. Amén, me salí de la casa y que mis padres no me vieran, la saqué y la llevé con el pastor. No, hombre, oró el pastor por nosotros y fue más fuerte, hermano. Fue más fuerte la presencia de Dios. O sea, y eso es algo tremendo. Que lo marcó. Sí, lo marcó, eso marca. Que lo marcó. Eso marca. Y de joven, pastor, ¿cómo vuelvo a lo mismo? Muy pocos jóvenes ya hemos visto ese tipo de experiencias. Que el joven esté avivado y impacte a alguien más, que sea lleno del Espíritu Santo. Como dice usted, habrá a lo mejor generaciones que se están apagando, pero al menos que quede un remanente de esa generación. Sí, amén. Que gracias a Dios yo creo que a lo mejor usted es uno de esos remanentes de esa generación, que como decía ahorita, todavía está la semilla, que aquellos que se quedaron atrás pueden volver, aquellos que ahorita nos están viendo, que a lo mejor no están firmes en el camino del Señor, pueden volver todavía, gracias a que en la iglesia puede haber un remanente que encendido, que encienda a esos demás, pastor. Y qué hermoso fue eso, pastor, qué hermosa experiencia nos está contando. Le quiero preguntar, obviamente pues la experiencia lo marcó, el Espíritu Santo lo marcó. Después de ahí, ¿quién fue Francisco Estrada, pastor? ¿Cómo fue
su caminar, su estancia bajo el ministerio del pastor Alberto? Fue muy hermoso, hermano Chucho, fue muy hermoso el que Dios haya usado a mi pastor, porque yo veía en mi pastor un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que me enseñó demasiado, me enseñó mucho ministerio, me enseñó a vivir para Dios, su ejemplo, su forma de vivir. A veces nosotros como personas y como pastores y como líderes tenemos defectos, pero hay grandes virtudes en nosotros que nos marcan y nos enseñan, hermano, a vivir una vida de victoria, una vida plena. Y el poder tener un acercamiento con mi pastor, el poder estar con él, vivir, convivir con él, me inyectaba más fe, me inyectaba más fe. La relación con mi pastor era una relación que estaba muy apegada, que era muy apegada, que era muy apegada. Nosotros teníamos una noche de cassette, una noche de cassette. Por ejemplo, antes las predicaciones se oían en cassette. El pastor Joe Ríos, el pastor Juncar, el pastor Abel Aguilar, el pastor Billy Cole, todos esos grandes hombres de Dios, el pastor Tomás Dross, o sea, todos esos hombres de Dios los escuchábamos en cassette, al pastor Gumaru Sarrión, el pastor Villanueva, o sea, todos ellos los escuchábamos en cassette y nos íbamos con el pastor Alberto, que me iba yo con el pastor Alberto, y él tenía una recámara al principio, donde está la sala ahorita, Ajá. que él está, Sí, sí. ahí tenía una cama. Sí, amén. Entonces ahí poníamos cassette toda la noche, escuchábamos predicas. También él me motivaba mucho a la oración, el pastor era un hombre de oración y me motivaba mucho a la oración. Teníamos la oración a las 6 de la mañana, no sé si te acuerdas tú, Sí. eras un niño cuando eso, pero era a las 6 de la mañana y íbamos a orar a La Palma también, allá donde tenía una misión. Llegaba y nos aventaba piedritas. Muchas veces, pues íbamos, muchas veces no íbamos por el cansancio, el trabajo, por muchas cosas. Pero yo aprendí mucho de él. Aprendí. Ahora vuelvo a decirte, cuando Dios tiene un propósito y tenemos una vida en pasión en Dios, una vida emocional, porque también es una vida de mucha emoción para Dios, también vienen emociones contrarias, de desánimo, de desaliento, porque hay tantas pasiones dentro de nosotros que también combaten contra nuestra alma. Y esas pasiones a veces, hermano, son tan grandes que no permitimos que Dios fortalezca nuestro espíritu para poder combatir esas pasiones, sino que esas pasiones le damos más oportunidad a la carne y son más fuertes a veces que el espíritu. Pablo lo dice en Gálatas, el espíritu contra la carne contra el espíritu. Y a veces damos más fortaleza a nuestras pasiones que al espíritu de Dios. Entonces, tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios para poder apagar esas pasiones. Hoy lo entiendo, hoy he tenido grandes victorias, pero antes no lo entendía. Antes era difícil, hermano, era difícil. Y alguna, como decía ahorita el de los cassettes, pastor, alguna también experiencia que haya tenido con el pastor Alberto a lo mejor bajo su ministerio, que diga usted, esto que viví con el pastor Alberto, a lo mejor fueron muchas, pero alguna que usted se acuerde ahorita que diga usted, esto me marcó vivirlo con el pastor. No, es que fueron tantas experiencias, hermano, muy gratificantes y muy buenas en el ministerio de mi pastor. Fueron muchas. Una de que siempre recuerdo, fue que nos invitaron a como un tipo célula. Había una iglesia, había unos hermanos de una iglesia, de una denominación diferente a la nuestra de nombre, pero ellos son más solemnes, no le daban tanta libertad al Espíritu de Dios. Y yo recuerdo que invitaron al pastor y había una dama, así estaba una ventana grande y había una dama, y yo veía que el rostro de la dama estaba como enojada, así hasta cruzada de manos, como retando al pastor. Yo veía eso, yo tuve esa experiencia de verla, porque estaba enfrente y el pastor estaba hablando y predicando y había tanta oposición por la doctrina que nosotros creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo se derrame, y había como oposición. Yo no lo entendía en ese momento.
Yo lo único que veía era oposición, caras largas, como molestos. Pero de repente algo sucedió, algo cambió, como en Cornelio, en Hechos capítulo 10, que de repente algo sucedió, hermano Chucho, que esa mujer que estaba con las manos cruzadas, de repente empezó a saltar y a hablar en lenguas. Fue algo que me impactó. De la nada. De la nada. Empezó, y eso empezó a cambiar el ambiente espiritual, que empezó a Dios a llenar esa casa, ese lugar, y ya no veía oposición, yo veía ahora un espíritu de Dios derramado, y cuando terminó, pues ya se fue todo eso, la gente contenta, la gente alegre, la gente libre. Entonces eso me impactó. El pastor nunca perdió la compostura, un hombre de Dios, un hombre, hermano, de fe, de oración. Eso me impactó. De ver a mi pastor siguiendo hablando, hablando palabra de Dios, palabra de fe, en medio de todo este ambiente contrario, y Dios lo cambió. Eso impactó mi vida. Su vida. Eso impactó mi vida. Ahora quiero que nos cuente una experiencia, a lo mejor la última que le voy a preguntar, pero una experiencia que sea formativa, pastor, que usted diga, esto lo viví con el pastor Alberto y me hizo formarme, a lo mejor para comenzar en el ministerio, que diga, esto me ayudó para mi ministerio. ¿Alguna experiencia que No, sí, la tuve muy fuerte, que duró quizá 1 o 2 años, esta experiencia, porque, como te digo, la vida con mi pastor era muy hermosa. Yo lo seguía a muchos lados, conocí en muchos lados, muchos pastores, muchos hermanos, porque yo anduve con el pastor en Zacatecas, en Sabinas, en Guanajuato, en Tamaulipas, en San Luis. Yo lo acompañé a muchos lados. Andaba para todos lados con él. Entonces yo me sentía como un Eliseo, andaba con él. Entonces siempre andábamos juntos. Es más, cuando yo siempre he creído que Dios se mueve en medio de la fidelidad. Entonces, yo era una persona diezmadora que cumplía en mis diezmos, que cumplía en mis diezmos, y yo creía en eso, y Dios me bendecía bastante, hermano. O sea, siempre fui una persona disciplinada. Mi madre me enseñó de esa manera, me enseñó a que había una disciplina en el hogar donde si yo trabajaba yo tenía que aportar en la casa porque Amén. Yo estaba trabajando, y la mitad de mi salario se iba a la aportación con mi madre, con el hogar, con la casa de mi madre. Entonces, y la mitad de mi salario pues yo lo vivía de ello. Yo trabajaba en el expendio, pero también llegué a trabajar en un taller de enderezado y pintura con el Chaparro. Sí, ¿Te acuerdas? Que también viví experiencias bien hermosas, hermano. O sea, hay tanto que platicar. Sí, cuando yo llegué viví experiencias muy hermosas en ese taller que tocaron la vida de esa gente, porque en mi poco saber Dios los tocó. Yo, hermano, en ese momento el Señor me movía a hacer locuras, o sea, me movía a hacer cosas que... Algo que se acuerda, abriendo Sí. un paréntesis. Por ejemplo, abriendo un paréntesis, un día a mí no me gustaba ir a mi casa a comer, porque había unas flautas que yo compraba con Sergio. Y esas flautas estaban chiquitas, y comprábamos salsa de tomate y salsa, y me las llevaba al taller y ahí comía con ellos. Y un día, porque ellos eran bien carrillas, hermano y hermanito, y que esto y que el otro, y había un trabajador que era muy amigo mío, que lo estimaba bastante, que era Kikín, no sé si llegas a conocer. Sí. Kikín, que él pues falleció, ¿verdad? Falleció en un accidente. Y fue muy triste porque Dios estaba tocando su corazón. Y Kikín me echaba carrilla, pero era sano, o sea, era algo muy bonito porque no exageraba, no se sobrepasaba. Entonces, y un día estábamos comiendo todos ahí y les digo, ok, antes de comer, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que oremos. Y cuando estábamos ahí, yo agarré puse mis manos sobre ellos y les dije, yo cerré mis ojos, Señor, empecé a orar, bendice a mis compañeros, gracias por el trabajo, gracias por su familia. Y empecé a orar, y yo no me percaté que lo que estaba sucediendo. Cuando dejé de orar, hermano, empecé a repartir comida, y yo veía que nadie estaba metiendo mano, y
y los vi, estaban llorando. Wow. Estaban llorando. Kikín estaba llorando. Y le digo, ¿qué tienes? Dices que sentí algo. Es que sentí algo. Gloria a Dios. Y empezó él a llorar en una comida. No, pues yo empecé a llorar también. Y empezamos a orar. Empezamos a orar más fuerte. Empezamos a orar. Dios hizo algo ahí. Son experiencias Sí, que se tienen. experiencias. Eso también lo viví en Palliser, cuando estuve en Palliser también. O sea, eso también con mis compañeros fue algo similar. O sea, es que viví, en ese primer amor viví muchas cosas. Viví que Dios realmente obraba en la vida de los demás. Yo creo que cuando tú le das oportunidad a Dios, Dios obra. Amén. Ahora, volviendo a lo de mi pastor, no solamente era fiel en mis diezmos, sino que era de entregarle más a Dios, era darle más a Dios, era no darle el 10%, era bendecir la obra de Dios, bendecir a mi pastor. Donde quiera que él estaba, hermano, donde quiera que íbamos, yo le pagaba el pasaje, le pagaba comida, le pagaba todo. Y yo veía cómo Dios me bendecía, cómo Amén. Dios me bendecía. Ahora, un día yo, hermano, vi que el pastor empezó a ser bendecido, porque pasó por un momento de dificultad, de necesidad. La iglesia no era tan crecida y pues Dios obraba en la vida de nosotros para bendecir la vida de nuestro pastor, entre los cuales están tus padres. Yo siempre vi que tu madre era una mujer que siempre bendijo la obra de Dios, siempre bendecía al pastor Alberto, siempre tuvo carga. La hermana Rosario y el hermano Gonzalo siempre tuvieron carga por la obra de Dios y por el pastor. Entonces yo siempre vi hermanos que tuvieron carga, y he visto que Dios los ha bendecido. Entonces Dios me bendijo, hermano, y Dios me bendecía. Y empecé a ver que el pastor fue bendecido, empecé a ver que ya llegó gente y empezaron a ver diezmos, ofrendas, y empecé a ver la bendición de Dios en él. Y fue cuando Dios me llamó, por medio de mi pastor, me puso en Ramos. Él sintió el llamado de Dios para mi vida, para la vida de mi esposa y mis hijos, y nos mandó a Ramos. Bueno, cuando estuvimos en Ramos, pues Dios me procesó. De ser una persona bendecida, de tener 2 carros, que aún mis carros los usaba el pastor, lo usaba nuestro supervisor, el hermano Jorge Martínez, el hermano Jorge Martínez. Ellos usaban mis carros, de tener 2 carros a no tener nada, a ya no tener nada, a no tener nada. O sea, a tener un choque, tuve un choque, no me percaté que venía un carro pues del año, un carro nuevo, me le metí, lo chocamos, fue pérdida total. Esto fue al comienzo de su ministerio. Sí, hermano, al comienzo. Fue pérdida total. Y de estar bien bendecidos, hermano, a llegar al momento de estar bendecidos y ser procesados y no tener nada. O sea, no tener nada. No tener dinero para comer, no tener dinero para trasladarnos de Saltillo a Ramos. La iglesia estaba pobre, no tenía, en Ramos no tenían dinero los hermanos. Juntábamos muy pocos, ellos ofrendaban muy poco, diezmaban muy poco. Y cuando diezmaban, pues tratábamos de bendecirnos todos. Entonces caímos en una necesidad bien grande. Para ese entonces tengo entendido que usted ya estaba casado, pastor. Ya. ¿Cómo fue eso, pastor? Con su familia, vivir ese proceso, con la iglesia, vivir todo ello. Son procesos que son duros, hermano. Son procesos que a veces pasamos en el ministerio, y si hay algún pastor que está escuchando, son procesos muy duros en los cuales hay necesidad, no hay pañales, no hay leche, no hay comida, hermano. Recuerdo que nuestra necesidad era dar, ¿cómo se llama? Comer sopas de esas que costaban bien baratas, que de letritas, de semilla de melón. O sea, eran comidas muy baratas, no había gas, teníamos que cocinar, ¿cómo se llama? Teníamos que cocinar en el patio con leños, porque no teníamos para gas, no teníamos para pañales, teníamos que usar playeras y bolsas de plástico pues sí, del supermercado para que mis hijos, pues para que Jonathan en este entonces pudiera tener pañales.
También pues no había leche, era suero lo que le daba la hermana Carla a mis hijos. O sea, fue un proceso muy Muy difícil. difícil. Ahora, en ese proceso, yo esperaba que mi pastor estuviera. ¿Se me entiendes? Sí, En ese sí, amén. proceso yo esperaba, porque yo decía, ¿dónde está? Yo lo necesito a mi pastor. Yo necesito que así como yo estuve y como yo le di, Que él estuviera que él con nosotros. estuviera. O sea, ahí entró eso. ¿Dónde está? Entonces, como no lo canalizaba al momento bien, esta prueba, yo agarré una amargura contra mi pastor. Yo agarré una amargura, un coraje, porque decía, yo siempre estuve ahí, yo siempre le di. Fíjate qué equivocado estamos, hermano. Sí, amén. O sea, porque el orgullo estaba hablando. Todas las cosas, el yo, estaba hablando sin saber que el Espíritu de Dios estaba trabajando en nuestra vida. Entonces, había esa amargura. Y después de años, yo creo 2 años, 1 año y medio, 1 año, el Espíritu de Dios habló. Y me dijo, no es Alberto, no es Alberto, soy yo que me estoy poniendo en este proceso. Soy yo, porque yo no quiero que dependas de nadie, yo quiero que dependas de mí. Me dijo el Señor, quiero que dependas de mí. Cuando yo oí eso, yo, hermano, me incliné, empecé a adorar y le dije, perdóname, Señor, no he dependido de ti, me falta fe, me falta creerte, me falta más dependencia de ti. Levanté mis manos. Recuerdo haberle hablado al pastor y decirle, pastor, perdóneme. Yo he guardado rencor, he guardado amargura contra usted. Perdóneme, Dios habló a mi vida, el Espíritu de Dios vino. Cuando yo hice eso, mi vida cambió, hermano. De ahí pasé a la bendición. Ahora, es muy importante que te diga esto. Como pastor, nosotros también cumplimos con la organización. Con la organización tenemos que cumplir. Con la organización tenemos que cumplir con nuestros diezmos y ofrendas. Sí, amén. Yo trabajaba y toda mi deuda se iba prácticamente a pagar el accidente, el carro que habíamos chocado. O sea, prácticamente nuestro salario se iba ahí. Pero siempre separamos lo que era de Dios. Todavía mi esposa ahí sabe que yo guardo todo, guardo mis reportes, guardo todas las cosas, hermano. Ahí las tengo guardadas. Sí, yo guardo las nóminas, guardo reportes, guardo muchas cosas ahí en unas cajitas que yo tengo ahí en la casa. Soy muy cuidadoso en ello y siempre fuimos fieles a través de, a pesar de esta lucha, a través de esta guerra, ¿verdad? Que se nos vino, a través de esta prueba hubo la fidelidad hacia nuestro Dios. Y yo creo que, hermano Chucho, cuando tú eres fiel, estás sembrando para algo a futuro, para que el día de mañana puedas cosechar una gran bendición. Entonces, es ahí donde hoy yo puedo ver que Dios no nos ha abandonado. Lo que uno siembra, al final lo vas a cosechar. Lo que yo sembré con mi pastor, lo que yo sembré en el ministerio de él, hoy lo estoy viviendo. Hoy soy un hombre bendecido, soy un hombre muy bendecido con ustedes, contigo, con mis hermanos. Dios me ha dado muy buenos hermanos, Dios me ha dado muy buenas ovejas, Dios me ha dado 3 muy bonitas iglesias, Dios nos ha dado a pastorear 3 bonitas congregaciones. Claro que no son nuestras, son del Señor, ¿verdad? Amén. Nosotros las pastoreamos y pues son del Señor. Y eso, pues yo no lo entendía, como te decía ahorita, nos amargamos, pero al final Dios habla. Dios habla y cuando lo canalizamos en Él y cuando entendemos el plan de Dios, nuestra vida es bendecida. Amén. Y un proceso muy duro, pastor. Sí, muy Un duro. proceso muy duro de formación que yo creo que a lo mejor pocos lo aguantan porque, como dice usted, fueron 2 años a lo mejor pues, muy largos, no a lo mejor, sino que fueron largos. Se podría decir, pastor, entonces que este proceso que usted vivió, porque fue el comienzo de su ministerio, será uno de los momentos más difíciles de su comienzo en el ministerio. Yo creo que sí fueron, a través del ministerio surgen muchas pruebas y muchas dificultades. No solamente hemos tenido esta prueba, tú conoces muchas pruebas que han venido, ¿No? muchas dificultades que se han presentado en la iglesia.
Pero como dice la Escritura, el salmista David dice que muchas son las aflicciones que tenemos, pero de todas ellas nos libra Dios. La mano de Dios siempre se va a manifestar porque hay un propósito en medio de ello. Ujú. Y yo creo que fue una de las grandes pruebas, sí, tenlo por seguro. Fue una de las grandes pruebas porque era venir caminando 2 o 3 horas desde la casa a predicar acá a Ramos. O sea, era un recorrido de mucha fe, de mucho sacrificio, de mucho dolor, pero también de muchas cosas bien bonitas. Ganamos mucha gente, taxistas, gente que nos veía, nos subía a sus carros y testificábamos. O sea, vimos la mano de Dios a través de todo esto, hermano. Amén. Y fueron incansables, pues, como dice usted, de caminar desde Mirasierra, desde Saltillo, hasta Ramos Arizpe. No fue nada fácil, pastor, me imagino. Eh, a lo mejor no me quiero adelantar mucho a lo que ya hoy es, hablando de Tabernáculo de Vida, lo que yo es Tabernáculo de Vida, pero en ese comienzo de su ministerio, ¿cómo era Tabernáculo de Vida, pastor? Muy bonitos comienzos, hermano. Tabernáculo de Vida era una congregación muy pequeña, que empezó el pastor Martín Juárez, se puede decir así, porque la hermana Norma Ceniceros, el hermano Rolando, ellos vienen de Monclova. Entonces, cuando la hermana Norma es bautizada ya en Monclova, ella se viene para Saltillo por causa del trabajo del hermano Rolando Amén. y empiezan a radicar, perdón, aquí en Ramos Arizpe, empiezan a radicar aquí. El pastor Martín Juárez viene y las alimenta a la hermana Norma y empieza a juntarse un grupito pequeño, Amén. sí, un grupito pequeño, donde estaba Amén. la hermana Sí, Jovita, la amén. hermana Norma, sus niños. Entonces empiezan a juntarse. El pastor Martín Juárez ya él no puede venir, es considerable que Ujú. él no pueda venir y le 2 horas de camino. sí, 2 horas, le entrega la hora al pastor Alberto. Y el pastor Alberto, pues ni tardo ni perezoso, él ve, ¿verdad? Él ve el pastor, la posibilidad, el llamado que tenemos y nos manda a mi esposa y a mí a que pastoreemos aquí la obra, aquí en Ramos Arizpe. Amén. Entonces empezamos a pastorear esta obra y el primer bautizado es el hermano Rolando, que bauticé. Oh, gloria a Sí, Dios. que bauticé el hermano Rolis, hermano Rolando. Buen siervo, mi hermano Orlando fue el primero. Y ellos siguen, son columnas, hermano, la hermana Norma, Amén. la icónica hermana Norma. Sí, aquí es las primicias, el fruto, la hermana Jovita, la hermana Amén. Eva y la hermana esta Gloria. Esos eran los Ok, sí, sí. vecinos, no sé Amén. si te Sí, acuerdas, amén, amén. todos los niños, Alejandro, Marco, no, todos los niños, eran un Helder, montón, sí. Helder, Jesús, Sí, amén. Rolandito, Jonathan, Adrián, eran un montón de niños. Entonces empezamos en la cochera de la hermana Norma a predicar, ahí en la Amén. cocherita. Bueno, empezamos en su sala y luego Ok. empezamos a crecer y la cochera, empezamos a predicar en la cochera, también en la cochera de la hermana Jovita. Y luego en el cuarto, en la sala de la hermana Eva, que cerramos el cuarto de la hermana Eva, en la sala de la hermana Eva la cerramos, la sellamos para que fuera solo para la iglesia y de ahí nos trasladamos al Salto del Agua, que viene siendo el bulevar, y ahí rentamos una casa. Después de ahí, pues nos fuimos a la Revolución y rentamos una casa de 3 pisos y luego a otra casa y después al terminar llegamos aquí, a este lugar. ¿Qué sentía usted, pastor, en aquellos años eh, de que la iglesia, bueno, a lo mejor hubieron momentos muy bonitos también, Sí. pero qué problemas había, a lo mejor el crecimiento, no sé, de estar de casa en casa, pastor? Fíjate, hermano Chucho, que gracias a Dios que los problemas eran siempre para crecer, siempre eran motivados para crecimiento. Por ejemplo, no podíamos estar en la cochera de la hermana Norma siempre por el clima. Amén. No podíamos estar en la cochera de la hermana Jovita por el clima. Entonces la hermana Eva nos prestó esa sala y ya después ya no cupimos. Estaba chiquito, un cuartito de 4x4, hermano. Amén. Entonces ya no cupimos y nos fuimos a rentar a la casa, ahí por el bulevar. El hombre, pues ahí nosotros, este hombre nos pidió, cuando ya teníamos adelantado varias rentas,
y nos pidió, porque él quería vivir ahí, nosotros rentando ya la casa, y pues no quisimos, ¿verdad? No quisimos porque pues, era un lugar para Dios, era un lugar dedicado solo para Dios, y nos decidimos cambiarnos para esto. Dios puso los medios para que no fuéramos a la revolución, hermano, a una casa de 3 pisos, no sé si te acuerdas. No era enfrente de la hermana. Exactamente, Sí, ahí enfrente con la hermana Susana, era una casa de 3 pisos, hermano. Ahora teníamos una casa de 3 pisos para nosotros solos. Ahora había crecido la obra, ya no cabíamos tampoco ahí. Dios usó a este hombre, aunque fue una injusticia, uno lo puede ver como una injusticia, pero Amén. siempre es un propósito de Dios. Sí, y nos mandó Dios ahí, hermano. Ahora, también don Martín en cierto tiempo me dijo, pastor, ya voy a vender la casa. Y bendito sea Dios, la hermana Susana y el hermano Guido, yo les había prestado, no sé si por 1 año, no recuerdo el tiempo, les había prestado la parte de arriba para que vivieran en esa casa de 3 pisos. Y bueno, llegó el tiempo en que ellos compraron la casa de enfrente. Y la hermana Susana me dijo, pastor, ahora como ustedes nos prestaron, yo le voy a prestar a la iglesia. La parte de abajo es para la iglesia. Y Dios bendiga a la hermana Susana y al hermano Guido, que siempre fueron una bendición, nos prestaron en la parte de abajo cuando nos pidió don Martín, y la obra creció. Después, hermano Chucho, algo bien hermoso, hermano. Este lugar en el cual estamos hoy, hermano, yo ya lo había visitado, este lugar. Este lugar eran 3 o 4 locales. Y cuando yo llegué, no había puertas, no había ventanas, estaba todo destruido. Amén. Y estaba todo destruido. Andaba por aquí viendo terrenos locales, andaba por aquí. Y me metí a orar a este lugar y dije, Señor, este lugar está muy bueno para hacer iglesia. Está muy bueno para tener una iglesia. Ya la iglesia no cabía con Sí, hermana ya no Susana. cabía. Entonces nosotros andábamos viendo, hermano. Y había este lugar, creo que este lugar era como la Conasupo, parece ser. Okay. Pero después fue vandalizada. Entonces no tenía puertas, no tenía ventanas, no tenía nada. Y yo lo vi como una opción, ¿verdad? Lo vi con el potencial, con la visión de que esto fuera un templo un día. Amén. Entonces así quedó, así quedó. Y hay un hermano que es hermano Juan Pablo, no sé si te acuerdas de él. Él es de Monclova, Juan Pablo Contreras. Mi hermano, ellos son los que vendían hot dog aquí en la plaza. Okay. ¿No los conociste? No los conocí. Bueno, mis hermanos, hermano Chucho, ellos, el hermano Juan Pablo, estuvieron con nosotros, muy buenos hermanos. Y un día el hermano Juan Pablo me dice, pastor, quiero llevarlo a unos locales que están bien buenos para la iglesia. Estábamos allá con la hermana Susana, bien buenos, ¿cómo ve? Le digo, vamos, hermano. Cuando me trajo, cuando me llevó a esos locales, eran estos, hermano. Eran estos por los cuales habíamos orado. Entonces, yo creo que hay un propósito de Dios aquí. Amén. Yo creo que Dios tiene un propósito para este lugar. Estaba remodelado. Ya estaba remodelado, hermano. Ya estaba remodelado. Listo para usarse. Exactamente. El ingeniero los estaba rentando. Entonces, no sé si te acuerdas, era solamente un local el que habíamos rentado. Teníamos la cocina atrás, teníamos bancas. Después Dios nos bendijo y rentamos el otro local para los niños, para tener los salones de escuela dominical. Y después pues ya no cupimos, hermano, y tumbamos la pared para extender el templo y rentamos el otro local para ponerlo como salones de los niños. Amén. Ahora, ya gracias a Dios, el estacionamiento hicimos 2 salones para los niños, el santuario está más amplio, tenemos la cocina, el salón de los adolescentes. O sea, Dios nos ha bendecido mucho. Dios nos ha bendecido mucho. Yo me acuerdo mucho, pastor, porque en aquellos años cuando la iglesia de Ramos estaba en casas, porque yo no estaba dentro de Tabernáculo de Vida, estaba con el pastor Alberto Mendoza. Pero me acuerdo mucho que la iglesia de Ramos era bien trabajadora, tanto que en la organización se llevaba los primeros lugares. Bueno, discúlpame, sigue siendo trabajadora. Sí, sigue siendo trabajadora. No comparándola, pero a lo mejor sí. La iglesia de Morelos también competía, pero yo decía dentro de mí, o sea, nosotros que somos muchos contra ellos que son bien poquitos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Y qué nos puede decir de ello, pastor? No, muy hermoso, hermano, porque mis hermanos siempre han sido trabajadores, siempre, siempre, siempre mis hermanos, la hermana Norma, la hermana Gloria, la hermana Jovita, la hermana Susi, todos siempre han sido hermano trabajadores. Rolando vendiendo hermano elotes. Rolando, hermano.
Hermano Rolando siempre era elotada, era elotada Sí, con amén, sí hermano, me el acuerdo. manteca de puerco, el hermano Rolando, o sea, algo bien hermoso, hermano. Había pastel, había elotada, había pizzas, había empanadas, había chorizo, hermano. O sea, vendimos de todo, gorditas, chorizo, empanadas, hermano, de todo, pizzas, vendíanos de todo, hermano, vendíanos de todo. Era una iglesia realmente, es una iglesia realmente trabajadora hasta el día de hoy. Es Amén, una iglesia trabajadora. amén. No, yo respeto mucho a mis hermanos. Mira todo lo que hemos logrado juntos, hermano. Sí, amén. Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bien hermoso. Dios ha sido bien grande. Decía mi hermano Margarito, porque ahora Dios nos bendijo con las sillas. Amén, Dios bendiga al pastor Ulises Longoria amén, y en la iglesia de Tel de Cleveland, allá en Houston, amén. que nos bendijo con 150 sillas, hermano, acolchonadas. Dios Ujú. lo bendiga, el pastor. Sí, amén. Decía el hermano Margarito, pastor, ¿algún día usted soñó con esto? De tener la iglesia así, del templo así. Pues, hermano, no, o sea, Dios nos ha bendecido más de lo que nosotros Amén. esperábamos. Pero todo esto ha sido gracias a Dios, gracias a hermanos que han tenido carga, como el pastor Ulises, ha sido una bendición. Ese varón de Dios ha sido una bendición en lo espiritual, en lo material, en muchas cosas. El pastor Ulises nos ha ayudado, nos ha enseñado muchas cosas. Amén. Y también, hermano, a cada uno de los hermanos, hermano Chucho, Amén. como ustedes. Las tortas que tú vendes, los chicharrines que venden, los pozoles que venden, los tamales que venden cada uno de los hermanos. Amén. Hermano, hemos hecho que la iglesia sea una iglesia más que bendecida, que tengamos un templo para la honra del Señor. Amén. Quisiera abrir un otro paréntesis, pastor, porque eh, antes de ello quisiera preguntarle, cuando usted tenía esa tabernáculo de vida era pequeña, ¿vinieron momentos de desánimo en los que dijo usted, la iglesia es muy pequeña, tengo pequeña la congregación? ¿Hubo algún momento así o siempre fue la visión de tener más? Fíjate que nunca me he sentido realmente frustrado, hermano, de que a veces sí se siente, realmente sí se siente, perdón, frustrado en que pues no podemos pasar de los 100, no podemos pasar de los 100, no podemos pasar, y luego no podemos pasar de los 150, no podemos pasar. Sí es una frustración en la cual tenemos que orar para que sea Dios quien salve almas. Yo creo que a veces esto no es de nosotros, sino es de Dios. Amén. Esto es de Dios, hermano. Y a veces lo hacemos muy personal, Ujú. cuando esto es de Dios. Yo creo que tabernáculo de vida es tabernáculo de vida lo que Dios quiere, Amén. lo que el Señor quiere hacer aquí. Y he estado contento en cada etapa que Dios pone, en cada etapa. Yo nunca creo que ese concepto pequeño, grande, porque somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, aunque veamos pocos miembros, hermano, no significa que no sea grande. Es grande. Amén. La iglesia del Señor es grande, porque es la esposa del Señor. Entonces, y tampoco podemos decir que somos grandes, porque el único grande es Jesucristo. Amén. Ahora, yo siempre he creído, hermano Chucho, que a veces el tener 100, 150 o tener una iglesia que sea próspera y que en el distrito sea la más próspera, eso no significa, hermano, que seamos los mejores. No, porque hay gente que tiene una iglesia, hay pastores, ministros, hay pastores que tienen una iglesia más frondosa de 500, de 1000. Sí, amén. Aquí lo que tenemos que ver es de que es Dios que Amén. necesitamos salvar almas. Amén. Le pregunto esto porque a lo mejor ya dio el consejo, pero habrá pastores que nos estén viendo, pastor, que sientan esa frustración de tener 5, 10, 15, 20, 50 almas. eh, pero le quisiera decir, ¿qué consejo le daría más personalmente a la cámara con esos pastores, pastor? Hay algo que a mí me gustó ahora en la asamblea. Hay algo, hermano Chicho, que me gustó. Vino el pastor Hugo Colorado y, y él nos predicaba y puso un ejemplo que me encantó. Él tenía una carcachita, un carro, hermanos, amén, un carro desgastadito, que no tenía, él es de Tijuana, por allá, por Baja California, por allá, y dice que el calor está muy fuerte allá
y nos testificaba acerca de que él un día fue un pastor, no recuerdo bien, un pastor con él, y que él traía los vidrios abajo y traía su carrito viejito y con estándar y le movía y él disfrutaba hasta el calor que le daba el clima y el viento, lo disfrutaba. Y el pastor veía, ¿verdad?, el clima y las incomodidades y el carrito y le decía: Pastor Hugo, lo disfrutas tu carro. Y él decía: lo disfruto mucho, lo disfruto mucho, lo disfruto mucho, lo disfruto. ¿En verdad lo disfrutas? Sí. Y el pastor le dijo algo muy cierto y verdadero. Si tú te gozas en la bendición que tienes ahorita, Dios te va a poner en una bendición más grande. Amén. Muchas veces la frustración, hermano, yo lo entendí y Dios me habló. La frustración nos lleva a no disfrutar lo que tenemos, a no disfrutar lo que Dios nos ha dado, hermano. No nos lleva a disfrutar la bendición que tenemos hoy en día. Disfrutemos, gocémonos, gocémonos. Tengamos la visión de que Dios siempre va a aumentar una bendición más. Disfrutemos, pastores, disfrutemos, hermanos, disfrutemos. Disfruta el momento. Tu hijo viene, tu esposo viene una Amén. congregación mejor. ¿Por qué? Porque testimonio de Dios es esto. Amén. Mira lo que tenemos, hasta donde Dios nos ha mandado, hermano. Amén. No hasta donde hemos llegado, hasta donde Dios nos ha traído. Amén. Y qué hermoso lo que tenemos, pastor, que Sí, hermano. a través de, como decía usted, de Dios, pero también a través del trabajo de los hermanos que han estado trabajando, que a lo mejor hay cansancio, hay esto, hay lo otro, pero el trabajo no cesa y podemos ver el resultado. Ahorita mencionaba lo de las sillas y qué bendición tan más grande y qué victoria tan más grande para la iglesia que desde que yo creo que yo llegué hace algunos ya años a Tabernáculo de Vida, que teníamos aquellas sillas negras donde pues ya algunas estaban algo desgastadas, eh, todavía sirven obviamente, pero de eso a tener esto, pastor, y ¿qué le motiva esto, pastor? Yo sé que la gloria postrera todavía será mayor que la primera, hay mucho más, pero ahorita, ¿qué hay, pastor? ¿Qué me motiva? Me motiva a guardarme más para Dios y tener una relación más con Él. A guardarme. Como te digo, el hermano Margarito me decía de esto, pero también Dios hablaba a mi mente y a mi corazón que yo puedo perder todo esto. Amén. Ahora sí puedo decir, yo puedo perder esto, porque ese yo, esa carne, eso que nosotros tenemos puede perder la bendición de Dios si dejamos que eso ocupe el lugar que a Dios le pertenece. Entonces, este es un compromiso muy grande, esta es una bendición bien grande que tenemos que guardar. Amén. Esto se puede perder en cualquier instante. Esto se puede perder, hermano, en cualquier instante. Entonces tenemos que guardar toda la bendición que Dios nos ha dado, porque tenemos una bendición espiritual. Ujú. La iglesia ha crecido, los hermanos han crecido, hemos crecido. Mira dónde estás tú, dónde están los jóvenes ahorita. Amén. Tú no te considerabas estando entrevistando. Amén. Es más, no te considerabas siendo un predicador. Eras Amén. un simple músico antes. Antes tu ministerio y llegaste y Dios completó muchas facetas de tu vida. Sí, amén. Y nos faltan más. Ahora estás entrevistando, ahora eres una parte muy importante en multimedia. Entonces, yo creo que vamos creciendo gracias al Señor. O podemos decir que el Señor va creciendo en nosotros mejor, es lo más correcto. Amén. Él está creciendo más en nosotros porque le hemos permitido crecer. Entonces, ¿qué me motiva esto? A guardarme para Dios, a guardarnos para Él, a guardar una relación con Él. Nuestra vida ha sido así, hermano. Amén. Dicho esto, pastor, me lleva a dos preguntas. La primera que quiero que me contestes, ¿qué es lo más bonito de ser pastor? Hermano, lo más bonito de ser pastor, el ver gente que es salva, el ver gente, hermano, que es transformada, que es cambiada. Gente que es diferente, que Dios la transformó, que Dios la cambió y que Dios, tú fuiste un instrumento también
para bendecir esa casa, para bendecir ese hogar, que eres parte de algo bien hermoso que Dios ha puesto en ti en el ministerio. El ver gente aquí que Dios la ha transformado, que Dios la ha bendecido. Eso, hermano, el ser partícipe de eso. Eso, hermano, eso es lo que más me gusta de este ministerio. La segunda, pastor, ¿qué es lo más difícil de ser pastor y qué es lo más difícil que a usted como pastor le ha tocado? Yo creo que los pastores sufrimos mucho la incomprensión. La incomprensión, ahorita te lo decía, yo incomprendía a mi pastor. Sí, el proceso era para mí. El proceso era aumentar mi fe. El proceso. Y uno como oveja a veces no entiende el proceso de Dios en su vida. Entonces, muchas veces nosotros como líderes somos incomprendidos. Somos incomprendidos porque a veces no estamos ahí, a veces no estamos en el momento. Y no porque no queramos, hermano, sino porque no estamos ausentes se puede decir en lo físico, pero presentes en el espíritu. Estamos orando, pero a veces la gente no entiende eso. Entonces yo creo que lo más difícil para un pastor es la incomprensión. Ahora, también porque incomprensión, porque también somos propuestos, o ¿cómo le llaman, hermano? También estamos propensos a cometer fallas, a cometer fallas. Humanamente también fallamos, humanamente también pecamos, hermano, de una manera u otra. Ahora, también entendemos que hay de pecados a pecados, ¿verdad? Amén, hay pecados de los cuales, pues sí, o sea, no deberemos de tenerlos, hermano, no deberíamos de practicarlos, pero hay cosas que a veces, hermano, fallamos en ciertas situaciones de las cuales, hermano, a veces los hermanos no nos entienden. A veces sí nos enojamos, o sea, también nos enojamos, golpeamos la peña en vez de hablarle, hermano. A veces la golpeamos cuando el Señor nos ha dicho, habla. Entonces, hermano, a veces somos incomprendidos. Yo creo que los pastores pasan por ese periodo de incomprensión y eso es triste. ¿Por qué? Porque las ovejas deberían de comprender a su pastor. Y cuando está eso, hermano, la comprensión, cuando hay amor, cuando hay paciencia, hay unidad. Y la unidad, hermano, en la unidad hay avivamiento, en la unidad hay bendición, en la unidad. Cuando nos entendemos espiritualmente. ¿Te entiendo tú? Tú me entiendes en el espíritu, nos amamos, estamos unidos, nos perdonamos, vamos a empezar a crecer. Amén. ¿Fue difícil para usted, pastor, llevar a la iglesia eh, a una sola visión? Sí es difícil, sí es difícil, sí es difícil porque no todos se conectan a la visión, no todos, cuando todos deberíamos de ser partícipes. Yo creo que la visión que Dios pone en el liderazgo viene de Dios. Y esa visión, hermano, como Moisés tuvo la visión, sí, la visión fue puesta en Moisés para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a una tierra donde fluía leche y miel. No todos lo entendieron, pero quien entendió gozó de esas bendiciones. Así en la iglesia a veces es difícil que entiendan muchos, pero al final estamos peleando por ello. Estamos orando, peleando y buscando la armonía para que todos lleguemos a la unidad de la fe y de la visión, hermano, para caminar. Sí, a veces es difícil, pero no imposible. Estamos peleando, estamos luchando y estamos orando para tener una misma visión todos. Amén. Le pregunto esto porque a lo mejor si nos ponemos a contar todo, a preguntarle y todo, nos lleva 3, 4 horas el video. Pero le pregunto esto, pastor, porque en un momento de su ministerio llega lo que es Huachichil y en un momento también que hace unos meses llega Saltillo. Sí, amén. Se había orado mucho tiempo por Saltillo, por Sí, amén. abrir una iglesia en Saltillo. Amén. A lo mejor Huachichil llegó a lo mejor de otra forma, pero fue Dios también ahí. Eh, cómo fueron eso, pastor? ¿Cómo fue esa visión de ahora tener Huachichil y ahora Morelos, Saltillo? Pues yo creo, hermano, que es la visión y la pasión de que Dios salve almas y que estemos
pues, hermano, conectados en la visión y en la pasión de nuestro Dios. Duramos mucho tiempo para que se abriera en Saltillo. Oramos mucho tiempo. Tú eres testigo de que estuvimos orando, orando, orando por mucho tiempo que Dios nos pudiera abrir puerta en Saltillo. Hoy la tenemos y yo creo que viene de parte de Dios. Y gracias a Dios, hermano, por ello, porque Dios nos abrió puertas y como te lo digo, pues estamos contentos. Ahora, bendito sea Dios que en la visión estás tú como predicador, mi hermano Manuel como predicador, porque han predicado ya mi hermano Germán, mi Amén. hermano Pasiano, mi hermano Marco. Amén. O sea, estamos conectados, somos varios predicadores y ministros de la iglesia Tabernáculo de Vida que estamos creciendo a la par, Amén. ¿verdad? Con las iglesias. Hermano Sandro, Amén. pues, ha habido crecimiento en él. Amén. Y eso es bien bonito, hermano, porque si tú ves Guachichil, han crecido mis hermanos. Sí, amén. No son los mismos de hace años. Hermano Sandro es muy diferente. Él es amante de la unicidad. Amén. Ahorita recibí el mensaje de mi hermano Sandro de indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Amén. Dios fue manifestado en carne. O sea, hermano, él es amante de la unicidad. Cuando él no la entendía. Cuando años atrás No la quería, no la entendía. Hoy es amante de la unicidad. Amén. Mi hermano Sandro, un tremendo predicador, mi hermano Cruz, hermano, en Guachichil. O sea, estamos unidos, tenemos una gran bendición. Y eso es lo que queremos, la unidad, hermano. La unidad va a mantener la visión y va a mantener la pasión para que ganemos mucho más. Saltillo va a ser de Jesucristo. Amén. Saltillo, no vamos a tener una sola iglesia, vamos a tener más, hermano. Amén. Trabajamos en esa iglesia, pastor, para reabrirla. Trabajamos días trabajando en esa iglesia para poder reabrirla. Y gente nos preguntaba que cuándo se iba a abrir esa iglesia, porque para ese entonces no había una congregación nueva, Así digamos es. nueva. La abrimos y hoy hay gente que ha llegado nueva. Ya el domingo tuvimos el primer bautizado Sí, después de que amén. hicimos la reapertura. ¿Cómo se siente, pastor? No, bendecido, bendecido, muy bendecido y honrado por nuestro Dios. Amén. Y honrado por nuestro pastor, por el pastor Alberto. Amén. Porque gracias a Dios, hermano, que el Señor tocó el corazón del pastor Alberto y Dios lo movió en su corazón para que nosotros pudiéramos participar con él en esta bendición de reabrir Morelos y de estar ahí. Es una congregación totalmente nueva. Es una congregación totalmente diferente a la que el pastor Alberto tenía. Ya pues el templo estaba un poquito desgastado, no había congregación. Amén. Y Dios nos dio la dicha, hermano. Y eso es bien bonito. Dios Sí. bendiga al pastor Alberto. Dios bendiga y siga dando fuerzas. Y no, nos sentimos bien bendecidos, bien bendecidos. Todos mis hermanos han trabajado. Mi hermano Manuel, mi hermana Gaby han trabajado. Mi hermano Gonzalo, mi hermana Elorza. Amén. Han trabajado mis hermanos Facundo, hermano. Amén. La hermana Mónica, el hermano Gabriel, el hermano Horacio. Todos, hermano Emanuel. Todos han trabajado ahí, hermano. Y entonces yo creo que tenemos una gran victoria. Amén. Ya con 3 iglesias, pastor, con 3 congregaciones que pastorear, Tabernáculo de Vida, la Iglesia del Dios Viviente en Casa de Dios en Guachichil. ¿Qué sigue, pastor? ¿Qué expectativas para adelante tiene, pastor? ¿Qué sigue? Avanzar, ganar, llegar a las metas, llegar a que almas sean salvas. No hemos llegado al propósito de Dios todavía, no hemos llegado todavía a más, a alcanzar lo que Dios quiere. Yo creo que Dios quiere salvar a todos. Él dice que en su palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todo Morelos va a ser salvo en el nombre de Jesús, porque así lo desea el Señor. ¿Qué sigue? Que la iglesia en Morelos se llene. ¿Qué sigue? Que la iglesia en Ramos se llene, los templos y la iglesia se llene. ¿Qué sigue? Que Guachichil sea salvo. ¿Qué sigue? Que abramos otra congregación
en Teresitas? ¿Qué sigue? Que abramos otra congregación, otro templo, otra iglesia en otro lugar. Hermano, hoy recibimos una bendición material de 150 sillas. Esa la repartimos, hermano, en lo que es Morelos y lo que es Huachichil, las que eran de aquí. Amén. Las repartimos en esos templos. Hoy recibimos esas 150, nos van a llegar 150 más. Entonces, las otras 200 sillas, porque vamos a meter las estas en Morelos y también en Huachichil, ¿qué va a pasar con las otras sillas? Pues hay que levantar más templos, hermano. Hay que levantar más congregaciones. Ya tenemos sillas, ya tenemos un sonido, hermano, que lo tenemos ahí. Ese sonido que Dios nos ha bendecido, porque hoy tenemos un sonido aquí, hermano, en Tabernáculo de Vida, prácticamente nuevo, bendecido. Y tenemos un sonido ahí que tenemos que usar, hermano. Amén. Tenemos un sonido que hay que usar, sillas que hay que usar. Dios ya nos dio las herramientas. Amén. Ahora hay que ir y ganar almas. Amén. Esto es almas, hermano. El negocio de Dios son las almas. Él, hermano, ¿por qué un negocio? Porque las compró, ya las compró. Amén. Él ya las compró, ya son suyas. Amén. Hay que ir por ellas. Hay que ir por ellas. ¿Qué sigue esto? Dios te quiere usar más a ti. Dios quiere usar más multimedia. Dios quiere usarme más a mí. Dios quiere usar más a los músicos. Amén. Amén. A veces peleamos un lugar en una convención, en unos congresos, hermano. No peleemos un lugar, peleemos un lugar en el reino de los cielos, peleemos un lugar en la plaza pública, peleemos un lugar, hermano, donde almas, hermano, necesitan ser salvas. Peleemos un lugar allá afuera, cantemos allá afuera, prediquemos allá afuera. El mejor púlpito está allá afuera, hermano. Amén, pastor. Y cerrando este podcast de vida, pastor, con este podcast de vida cerramos lo que es la primera temporada del podcast. Vamos a reorganizarnos, vamos a cambiar de escenario, vamos a cambiar totalmente. Viene otro programa. ¿Qué nos puede decir, pastor? Han venido hermanos, 4 hermanos anteriores a usted, a contar su testimonio. ¿Qué nos puede decir acerca digamos, del poder que hay en el testimonio, pastor? Gloria a Dios, hay mucho poder. Yo agradezco a Dios la vida de estos varones y de estas damas que testificaron. Hay mucho poder. Miren todo lo que Dios ha hecho en estos testimonios. Y todavía hay más. Amén. Hay una hermana Eva que Dios ha hecho grandes milagros en la vida de ella. Hay un hermano Cruz. Amén. Que Dios ha hecho muchos milagros. Hay una hermana Sandra que Dios la ha escuchado y Dios ha hecho muchos milagros en la vida de ella. Hay una hermana Norma, hermano, la iglesia está llena de grandes milagros, hermano, de lo que Dios ha hecho, de lo que el Señor ha hecho. Esta temporada yo les digo a ustedes que nos están escuchando, dejen que Dios toque sus vidas. Lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros lo va a hacer en ustedes. Quizá el testimonio de hoy quizá fue más ministerial. Amén. Fue una plática más ministerial. Hablé un poco de mi testimonio, de cómo llegué, y quizá ahorita hemos hablado más ministerial, pero cada palabra, cada testimonio, cada voz le va a ayudar, le va a ayudar. Deje que Dios le hable. Créame que estamos orando para que esto tenga un alcance, para Amén. Que haya alguien. Sí se puede, en el Señor Jesucristo se puede, sí se puede tener un ministerio más efectivo, sí se puede salir de esa prueba de depresión, sí se puede cambiar. Amén. Vimos a la hermana Gaby, que hermano, sí se puede, que a veces de la psiquiatría, a veces de problemas psiquiátricos, mentales, la hermana Gaby tuvo una gran victoria y ahora es una tremenda líder de damas. Amén. Tenemos un hermano Marco que a través del alcohol, de vivir en una casa, hermano, y disculpe, como indigente, hermano, porque así era, ahora es un tremendo predicador de Tabernáculo de Vida. Amén. O sea, así se puede. Una hermana Cristina que a pesar de sus problemas en ese tumor, ha visto la mano de Dios. Sí se puede, hermano. Amén. Sí se puede. La hermana Nidia, amén, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha bendecido, también lo puede hacer en aquel que escucha. Amén. Aquí estamos como iglesia, queremos orar por usted. Esto es una iglesia que cree en milagros, que cree que Dios, amén, tiene un propósito y que el testimonio de aquel que ha hablado tiene poder. Amén.
tiene poder. Amén. Quisiera que cerrara, pastor, con este podcast y yo cerrar con esta pregunta y alguna otra más. Hasta este punto que está Tabernáculo de Vida y las otras dos congregaciones, hasta este punto, yo sé que como le dije, la gloria postrera, todavía hay más adelante, todavía hay más espíritu, más bendiciones adelante, pero hasta este punto ha sido el mejor punto de su ministerio. Yo creo que se puede decir que hemos madurado, se puede decir que hemos madurado. Yo creo que lo mejor está en Jesús, siempre está lo mejor en Él. Vemos en el libro de los Hebreos que tenemos el mejor pacto, ¿verdad? Tenemos mejores promesas. Lo mejor está en Jesús, lo mejor. Entonces yo creo que hemos madurado como iglesia, he madurado como pastor. Todavía me faltan cosas, yo lo sé, porque estamos en ese proceso, la iglesia, los hermanos, el ministerio, amén, mi vida, pero estamos bien, bendito sea Dios. Amén. Pero vamos a estar mejor en Él, Amén. porque la gloria es de Él, Él nos lleva de gloria en gloria, porque esto es el reino del Señor, esto es el reino de Dios. No quiero exaltar tabernáculo de vida, no quiero exaltar casa de Dios y puerta al cielo, no quiero exaltar iglesia del Dios viviente, no. Aquí venimos a exaltar el nombre del Señor. Amén. Dios, estamos en un punto bien bendecido, bien sabroso, hermano. Estamos saboreando cada victoria, pero el Señor, hermano, nos llevará de gloria en gloria. En el Señor, lo mejor está por venir en Él. Amén. En Él estamos bendecidos y más que bendecidos. Y yo creo que todo no se centra en mí y no se debe centrar en ti. No. Se centra en el Señor. Amén. Y Él, hermano, Él nos está llevando a lo mejor todavía de lo mejor, hermano. Amén. Lo mejor de lo mejor está en el Señor. El mejor avivamiento lo estamos teniendo, no lo vamos a tener, lo estamos teniendo, hermano. Amén. Los mejores cultos los estamos teniendo en el Señor, Amén. porque así Él ha querido. Los mejores testimonios, la mejor función de cada uno, lo mejor de cada hermano, lo estamos viendo el día de hoy en el Señor. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí, pastor, Amén. por acompañarnos. Y solamente quisiera dejarlo para que invite a nuestros hermanos que nos están viendo, a nuestras 3 congregaciones, nos dé las direcciones de cada iglesia y que los invite a venir, a venir a casa, a venir aquí a Ramos, a Morelos, ahí en Saltillo, en Huachichil. Entonces yo quiero dejarlo que usted haga la invitación, pastor. Gloria a Dios, ya hemos hablado mucho, pero gloria al Señor, hermano, todo es para la gloria del Señor. Y bueno, hermanos, pues los invitamos en el nombre de Jesús. Si usted, yo sé que Dios tiene propósito y ha escuchado cada podcast y también yo sé que Dios ha puesto un podcast en su vida para escucharlo. Amén. Qué bueno, aquí hay una iglesia que queremos orar por usted, que sentimos que Dios tiene un propósito para usted y lo invitamos a nuestras congregaciones. Estamos ubicados aquí en Ramos Arizpe, en la colonia Blanca Estela, Luis Gaona, esquina con Ignacio Farías, esquina con Ignacio Farías, amén. Y también estamos en Saltillo, en la colonia Morelos, en Boulevard Morelos 3100 y también es esquina con la calle 30, ¿verdad? Sí, 30, la calle 30. Y también, amén, estamos en el poblado de Huachichil, en Arteaga, Coahuila, y pues también los esperamos. El culto aquí en Ramos es a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, y los esperamos, 9:30 en la oración. El culto en Saltillo, amén, es en la Morelos a las 3 de la tarde, tenemos en las 2 la oración y el culto, hermano, es a las 7, los domingos, perdón, a las 7 de la tarde en Huachichil y a las 6 en la oración. Estos los domingos, hermanos, los invitamos, queremos orar por usted, el milagro ya lo hizo Dios, amén. Venga, Dios tiene salvación para usted. Gracias, hermano Chucho. Dios te siga usando y Dios siga usando a Multimedia. Amén. Pues gracias a ustedes, hermanos, que nos ven por estar con nosotros esta primera temporada. Esperen la segunda temporada porque hay más testimonios Amén. que contar. Hay más que Dios quiere hablarnos a través de las vidas de algunos hermanos en la segunda temporada. Muchas gracias y los esperamos en nuestras 3 congregaciones, como ya dijo el pastor, las direcciones. Y pues
¿qué más que decirle gracias por ver esta primera temporada? Gracias por gozarse juntamente con nosotros. Y en esta hora, pues que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias, pastor. Amén. Y amén. Nos vemos en la segunda temporada. Dios les bendiga. Confiado andar